Titulé esta plática, mejor dicho, con una interrogante, porque de acuerdo a lo que he podido ir observando y escuchando, generalmente hay comentarios, sobre todo desde colegas o también investigadores, no digo que todos, en donde generalmente solo vemos que decimos que la psicología es la ciencia del comportamiento per se, ¿no? Entonces a mí me surgió mucho esta duda y ahora pues también con la revisión, como me presentó Brian, actualmente estoy en un doctorado de neurociencias como tal. Entonces, he escuchado también en las neurociencias que se dice que se estudia el comportamiento, o mejor dicho, la conducta. Entonces surge de repente, sin querer, estas confusiones, o mejor dicho, una probable rivalidad que en realidad, desde mi humilde percepción y opinión, no creo que exista. Entonces, vamos a explorar un poquito esta pregunta, la vamos a indagar más, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, entonces, como nuestra plática estaba titulada con esta interrogante, nos llama, o nos lleva, mejor dicho, a otra pregunta, que es, ¿qué son las llamadas ciencias del comportamiento? Hay una definición, las llamadas ciencias del comportamiento, hay una definición, en este caso, por Ferrari y colaboradores, que señalan que estas ciencias del comportamiento pertenecerían casualmente o son parte de un campo transdisciplinar o transdisciplinario que toma por objeto de estudio el comportamiento tanto humano como animal. Ahí ya estamos viendo dos tipos de especies, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Entonces, si partimos desde esta premisa, quizás desde esta definición que trata, no es un consenso como tal, pero trata de serlo, entonces nos llevaría a preguntarnos, y lo que escuché quizás en la universidad y lo que escuché siempre en definición de la psicología, ¿dónde queda? Alguien de los participantes, si desean por supuesto, podría tratar de definir qué es psicología, o podría decirme la definición que he escuchado de psicología. Podrían abrir su micrófono el que desea participar. Si nadie lo desea hacer, entonces me apoyo de ti, Brian. ¿Podrías decirme, por favor, qué es lo que tú has escuchado como definición de qué es psicología en general? ¿Es una ciencia, no es ciencia? Bueno, sí, yo en el pregrado he escuchado que es una ciencia más que nada. Acá Wilson también nos comenta, te lo puedo leer si gustas. Sí, por Eh, favor. Sí. es una disciplina científica, nos comenta, luego Jesús nos comenta también, es una ciencia que estudia el comportamiento humano y sus interacciones. Luego Caleb nos dice, la ciencia que estudia la conducta humana. Ujú. Diana Yamoca nos dice, aquella que tiene evidencia científica. Wendy Gómez nos dice, ciencia encargada del análisis de la conducta y el comportamiento en las interacciones. Muchas gracias, Brian, por tu colaboración y sobre todo por los que han participado. En realidad, ninguna de las definiciones está equívoca. O sea, y esa es la definición que hemos aprendido desde el pregrado y con la que egresamos casualmente. Pero en esta definición de ciencias del comportamiento, la psicología es una ciencia más del estudio del comportamiento. Ahorita vamos a ver cómo que por qué. Siguiente. Ok, entonces existen en realidad muchas disciplinas de ciencias del comportamiento. Existe, por ejemplo, la etología. En este caso se estudia, bueno, hay muchos más estudios etológicos relacionados a conducta animal, pero también se estudia comportamiento o conducta, como a veces se suele llamar como un sinónimo, humana. La psicología como tal, la sociología, algunas subdisciplinas dentro de la economía también estudian, por supuesto, comportamiento. La antropología del comportamiento es una subdisciplina también. Y pues entre signos de interrogación, ¿serán también las neurociencias, estudiarán comportamiento, estudiarán propiamente conducta?
pues ahorita lo vamos a hablar de manera muy somera. Yo traje un ejemplo, que es la etología. Viene o deriva de dos voces, por una parte etos y logos. O etos es una raíz griega, si no mal recuerdo, que significa costumbre, y logos es el estudio tratado de. Entonces, a veces digamos, la etimología de las palabras nos da, digamos, un conocimiento a priori, ¿no? De qué trataría esta disciplina. Si lo juntamos, sería el tratado o el estudio de las costumbres, pero la etología en realidad es una ciencia relativamente joven, mejor dicho, es una disciplina relativamente joven. Si nos remontamos quizás a la época presocrática, propiamente la etología no cobraba ese nombre. ¿Por qué? Porque de repente para los estoicos no se estudiaba la etología, por ejemplo, comparar al humano con el animal, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano era un ente aparte, un ente, digamos, de suma importancia, y lo que te diferenciaba casualmente de un animal era el poseer el alma. Luego los años siguieron pasando, bueno, hacemos un recorrido súper rápido, pasa la edad antigua, luego seguimos con el de repente medioevo, escolástico, y quizás ya se empieza a tomar como un poquito de atención acerca de estudiar al comportamiento animal, porque vemos que hay ciertas similitudes. Ojo, pero no significa llegar a un antropomorfismo, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, una definición de acuerdo a Carranza es que, de manera muy sencillita, indica que la etología es el estudio científico del comportamiento de los seres vivos. Entonces, una otra vez, ¿no? Ay, qué dolor de cabeza, pero a mí me habían dicho que la psicología estudia el comportamiento, en este caso del humano. Y yo les pregunto, ¿y la psicología comparada? ¿Y la psicología experimental que se hizo en laboratorio con palomas inicialmente? ¿No sería psicología? Entonces ahí empieza, digamos, la confusión, o de repente ese debate que a veces puede parecer o dar la impresión de que es poco fructífero, pero en realidad no lo es. Entonces la etología puse de ejemplo la etología porque, además de ser una ciencia relativamente joven, la etología en estos años ha ido avanzando, incluso tiene subdisciplinas. Por ejemplo, una de ellas es la neuroetología como tal. Dentro de los campos de etología, incluso ya se considera, pues, es una rama básicamente de la biología. Se estudia, por ejemplo, también el estudio de los primates o la primatología. Entonces es una diversificación extrema de subdisciplinas, pero veamos que, o hasta este punto, veamos que el comportamiento como tal de los seres vivos no es exclusivamente de solo los humanos, ¿sí? Entonces, seguimos. Bueno, este planteamiento de Wilson, del 75 más o menos, él trata de dar una diferenciación entre los años 50, 75 al 2000. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, en 1950, que la etología más o menos estaba surgiendo. Mejor dicho, la etología empieza a dar sus mejores cimientos muy posteriormente, después de los escritos de Darwin. Más o menos, quien gana el Nobel en el año 1972, es Timbergen, junto con la colaboración de Conrad Lorenz, que ambos se les considera a uno el padre americano de la etología y al otro el europeo, como tal. Entonces, la etología en realidad se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, por eso les decía que es relativamente temprano, joven, pero aún así ha aportado más conocimientos, obviamente desde un campo, una visión, una perspectiva más biológica. Pero lo que nos demuestra Wilson en este caso es, por ejemplo, que procesos, o mejor dicho, disciplinas como de la biología celular empiezan a confluir, por ejemplo, con la neurofisiología. Entonces uno dirá, pero actualmente yo entiendo que la neurofisiología, pues, comprende a la otra, ¿no? Bueno, eso es si vemos con los ojos de ahora, pero en ese entonces todavía se estaban haciendo estudios.
Además, por ejemplo, si seguimos viendo la diferenciación en estas tres imágenes, empiezan a surgir, por ejemplo, la sociobiología sí, casualmente de Wilson, quien es que plantea en su libro, básicamente en su tesis, que la etología como tal se puede estudiar desde una perspectiva, él lo llamó sociobiológica. Luego, pues esto ha ido cambiando y en la actualidad esto se puede llamar como, dentro de una rama de la biología, como ecología del comportamiento, ecología de los sistemas, suele variar. Entonces, si seguimos observando en estas, si comparamos entre estas tres imágenes, vamos a ir viendo que, por ejemplo, la psicología comparada que está en 1950, ya empieza a confluir o empiezan a tener más puntos en común, básicamente, con la etología. ¿Por qué? Porque la psicología comparada casualmente se hacía en estudios en animales. Así vemos incluso la escuela reflexológica rusa, todos los estudios se hacían en animales. Y si vemos la escuela americana, no solamente Skinner, o sea, por supuesto hay una gran línea de investigadores americanos, tenemos a Miller, tenemos a los de la Universidad de Princeton, de Stanford. En realidad, pues sería poco grato o de mi parte solamente señalar a un autor como tal, ¿verdad? Entonces, hasta el 75, que más o menos ya se habían dado los estudios de Timbergen y de Konrad Lorenz como tal, y toda su propuesta, pues, en este caso de la impronta y el devenir, fue como el disparo, ¿no? de la etología. Algunos críticos en la actualidad, cabe resaltar, indican que la etología está muriendo, pero por supuesto son críticas digamos, en el mundo académico, ¿no? Unos dicen que está en boga, otros dicen de que, pues no, su auge fue justamente bueno, en esta década del 70, hasta más o menos el 80. Entonces, es cuestión más bien de ir revisando los estudios, pero a lo que quiero llegar es que casualmente, si vamos viendo toda esta variedad de disciplinas, vamos viendo que cada una de ellas a su manera va estudiando una parte, en este caso, del comportamiento. Bueno, la neurofisiología, de repente en nuestros días, básicamente va a ser un estudio, en este caso del sistema nervioso, pero a través de la parte del componente bioeléctrico, por decirlo de alguna manera, y por eso también se estudia a nivel celular y biológico y todo lo demás. Bueno, este esquema incluso podríamos decir que está un tanto atrasado, porque habría que ver qué ha pasado desde el 2000 hasta ahora, que es 2021, ¿no? Entonces, ¿qué avances han habido? Pues la ciencia en realidad avanza cada año, ¿no? Entonces no se queda estancada como tal. Y actualmente lo que de repente sería sociobiología o ecología del comportamiento, muchos de estos conocimientos también se han traspolado a ciertas disciplinas, como de repente mencioné o puse nada más en la lámina, de las ciencias sociales. Pero, me permiten, les quisiera de repente comentar de manera muy rapidita acerca de la teoría de Miller del 75. Él le llama la teoría de los sistemas vivos, o bueno, lo pueden encontrar en el artículo como los living systems. Él propone básicamente que estos sistemas vivos van a ser un conjunto, en este caso de 7 suprasistemas y de 19 subsistemas, en donde básicamente es la organización de un sistema vivo como tal, así como se entiende. Donde, por ejemplo, de estos 7 suprasistemas es como que se va de lo más pequeño o molar, digámoslo así, hasta lo más complejo. Entonces, estos 19 subsistemas no los puse en la lámina porque pues iba a ser demasiado como tal, pero básicamente entre ellos están los que más destacan, es por ejemplo la memoria, es por ejemplo, incluso una de ellas es hablar propiamente de contexto y todo lo demás. Entonces, estos 7 suprasistemas, digamos, no solamente serían enfocados a un sistema vivo como el humano, ¿sí? A veces, y la ciencia casualmente de repente tiene ese enfoque pues bastante antropocentriza, ¿no? Hacer los estudios propiamente sobre el hombre, pero se gana mucha información a través, por ejemplo, del estudio del comportamiento también animal.
Entonces, él sostenía que de los sistemas vivos, básicamente existían como tres componentes. Uno era propiamente hablar de la estructura, otro era hablar propiamente del comportamiento en cada uno de estos supersistemas y otro era propiamente hablar del control. Por ejemplo, por comportamiento, nos podemos referir, por ejemplo, a de repente órganos, de repente a entes, a la parte física o quizás propiamente a sus relaciones, ¿no? Además, propiamente en la teoría de los sistemas vivos sería más una, bueno, Miller lo sostenía como que era la función o la funcionabilidad, por ejemplo, normas o restricciones. Y propiamente el control era de repente hablar acerca de objetivos, decidores, normas. Ojo, esta teoría de los sistemas vivos, incluso todavía hay personas que lo citan. ¿Por qué? Porque se puede traspolar, por ejemplo, fácilmente a una disciplina como puede ser, no sé, la economía, economía de masas o, por ejemplo, en administración. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa estos 19 subsistemas, vamos viendo que en realidad es una forma de organizar, en este caso, cómo se ha ido dando bueno, la vida o propiamente los niveles. Además, por ejemplo, lo que sostenía Miller es cuando, por ejemplo, se pasa de, a ver, creo que en la siguiente lámina hay un ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando se pasa de ciertas partículas, o por ejemplo, tengo una molécula de agua, para que sea una molécula de agua que tiene H2O, pues propiamente tengo que tener antes, previamente, hidrógeno y oxígeno. En este caso, pues dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para propiamente se formarse una molécula. Y esto, por ejemplo, cuando hacía este salto, es decir, como que de un nivel más, significaba de que este sistema vivo se estaba haciendo más complejo. Y propiamente incluso cuando tenía una extensión, porque eso también lo sostiene en su teoría, una extensión por decir a más de 7, es como él le llamaba la gradualidad. Cuando era más de 7, como sería el segundo ejemplo, y que empiezas a ver ecosistemas, planetas, sistemas solares, galaxias y así, etcétera, hasta llegar al universo, significaba no solamente un nivel de complejidad mayor, sino significaba que obviamente ese sistema o ese sistema vivo encauzaba o tenía la posibilidad de ir tomando las características del nivel anterior. ¿Por qué? Porque tiene lógica, ¿no? Si inicias con un ecosistema, obviamente el ecosistema, del ecosistema se encuentra dentro de un planeta y un planeta es parte de un sistema, en este caso solar, un sistema solar se encuentra dentro de una galaxia y así. Entonces, entre las características que propone Miller para decir que son los sistemas vivos, indicaba que son sistemas abiertos, es decir, tienen la propiedad de justamente de adaptarse o tener ciertos cambios. Justamente va a haber un gasto energético, van a usar insumos, por ejemplo, combustibles para renovar o restaurar la energía que van gastando, porque eso es un principio de la vida, ¿no? Si hay mucho gasto energético, pues ese sistema vivo ya no es vivo, ¿no? Tiene que haber una renovación como tal, tiene que también haber un cierto grado de complejidad, como los podemos ver en los ejemplos de la parte superior. Se necesita y se puede vivir dentro de un determinado entorno, obviamente no está flotando, algo siempre se pone dentro de un marco de contexto, entendamos ahora la palabra contexto, no simplemente desde el entendimiento social, ¿no? Como tal, un contexto pues implica justamente todos los elementos que van a ir interaccionando como tal. Por ejemplo, en sistemas vivos también podrían ahí debí ser más específica, podrían tener un material genético, en este caso como el ADN, y algunos subsistemas van a contener a otros subsistemas y se pueden dar relaciones simbióticas o propiamente con sistemas que pueden estar vivos o pueden no serlo. Bien, entonces, antes de pasar esta lámina, entonces lo que quiero ir transmitiendo hasta este punto es que con este tipo de planteamientos es ir viendo que si bien es cierto la labor de un psicólogo como científico, como investigador y también quizás como profesional,
es ir aprendiendo que, pues, esa definición de que la psicología es la única ciencia que estudia el comportamiento, o incluso eso lo decimos que el humano, pues no está errada, pero le faltaría algunos datos para ser mucho más específica. ¿Por qué? Porque estudiamos comportamiento también en otras especies. Estudiamos comportamientos no solamente en el reino animal, también estudiamos incluso comportamiento en el reino vegetal, que en este caso no he puesto ningún ejemplo para aclarar. Entonces, este planteamiento de Miller nos da una visión bastante práctica, incluso, bueno, sí puede sonar bastante biológica, pero en realidad es una forma, es una propuesta, por supuesto, una teoría, de tratar de organizar al mundo, a los fenómenos, y el comportamiento es un fenómeno. En este caso, si queremos observar el comportamiento propiamente de un animal, de un ser humano, lo tenemos que estudiar y lo tenemos que abordar. Ahora, por supuesto, cuando estamos estudiando psicología, lo vamos a ver desde nuestra perspectiva y vamos a verlo, como diríamos, con ojitos de amor de repente, ¿no? Y vamos a verlo quizás todo en función a nuestra ciencia. Y quizás han escuchado, ¿no? A veces los psicólogos son muy reduccionistas, o al revés, los psicólogos dicen, no, lo que pasa es que los biólogos son muy reduccionistas. Pero si no se fuese reduccionistas, y es decir, una ciencia no reduce su espectro de estudio, ¿creen que podrían estudiar todo a la vez? No se puede, por eso existen múltiples disciplinas. Entonces, el comportamiento en términos generales, si queremos ser mucho más específicos, no estaría de más decir, pues sí, la psicología estudiaría el comportamiento humano, pero habría que mencionar, digamos, qué subdisciplina de la psicología, para ser mucho más específico, o por amor a la especificidad, ¿no? Me voy a pasar hacia la siguiente. Y bueno, las láminas que vienen a continuación, que me parece que son solo 3, son algunas cosas que he podido observar en redes sociales y que, bueno, no quería dejarlas pasar porque requeriría de un pequeño análisis de nuestra parte. Entonces, yo la otra vez vi esto en redes sociales y dije, bueno, le voy a tomar captura de repente para conversarlo con alguien. Y bueno, vi prudente, por conveniente, bueno, compartirlo hoy día. Anticipo de que cualquier opinión que esté virtiendo en este momento es enteramente mi opinión y no significa que la asociación o que los miembros de la asociación opinen como yo. Estamos súper de acuerdo. Por ahí quizás habrá alguien, pero dejo de manifiesto de que esta es mi opinión. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué pongo esta lámina? Bueno, si lo leemos, esta, por ejemplo, hacer memes es una forma también de hacer la divulgación. Un tipo de divulgación incluso científica, porque estamos hablando en este caso del uso de fármacos. Entonces, si lo leo, voy a leerlo rapidito en voz alta, ¿no? Estos fármacos no solo provocan una disminución, los antidepresivos se refiere, no solo provocan una disminución de la tristeza y angustia que caracterizan a la depresión, sino también de muchas otras emociones. Así, cada vez que se consumen estos fármacos, será muy probable que no sientas casi ninguna emoción. Haciendo, bueno, aunque no puso el término ahí, claramente como aplanamiento emocional. ¿Eso constituye una solución al problema? No realmente, porque las causas de la depresión no se están tratando. Es como tomar analgésicos. Y ella hace una analogía, ¿no? Que a mí me hizo ruido. Es como tomar analgésicos para combatir una infección. Sí mencioné lo evidente y ya pues ya no le puse ver más porque lo habré leído en su momento, pero ya no lo puse en la mente. Bueno, me fijé en los comentarios. Uno de ellos decía, sencillo, la mayoría de los psicofármacos están compuestos por litio. Esto me parece que lo hizo pues no el que compartió la información en esa página, sino pues alguien que comentó, ¿no? Un usuario. Y le responden, ¿no? La medicina se hizo cargo de estos problemas que si bien no son biológicos, tienen algo que ver con todo ello. Entonces, ¿por qué comparto el lámina? Bueno, esto es un tema bastante debatible, ¿no? Que lo he podido escuchar en otros lugares. Hablar de un fenómeno como la depresión, algunos lo van a interpretar como que sí, es una enfermedad mental, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el modelo biomédico, que por aquí, que por allá. Bueno, lo que sí es cierto, y hay que ir a los hechos, es que la depresión existe, en el sentido de que hay personas que refieren y van a una consulta y te dicen, me siento así y así, y tienen un malestar.
No es algo que se inventan, no es algo que simplemente dicen, me duele, tengo un malestar emocional y me siento triste de la nada, no necesariamente. Entonces, esta es una información un tanto sesgada y nuestra responsabilidad, quizás como psicólogos, que de repente para los que se dedican al área más profesional y también de repente para los investigadores que hacen divulgación, lo más correcto sería dar la información de la manera más adecuada, ¿no? En este caso, decir que un problema de este tipo no tiene una carga biológica, y yo creo que es darle una información casi a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, por lógica, estarías diciendo que la depresión solamente es un fenómeno, básicamente solo tiene un componente psicológico. Si hay un psicólogo o un colega que piense de esa forma, no digo que esté errado, pero sí lo invitaría a escuchar sus argumentos, porque si solamente lo vemos con ojos de psicólogos, en este caso desde el estudio de la psicología, estaríamos probablemente haciendo, demeritando lo que se ha ganado en investigación y también en evidencia desde el campo de las disciplinas de la biología. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque si lo vemos desde un ámbito básicamente profesional o lo vemos desde un ámbito aplicado, cuando se da un tratamiento farmacológico, no tendría, dependiendo del usuario, por qué ser antagónico a un tratamiento psicoterapéutico. Es más, no todas las personas tienen que pasar por terapia. Y eso sí lo digo con todas sus letras y lo digo obviamente desde mi opinión y desde mi visión, porque también ejerzo la psicoterapia, en que digamos que solo con psicoterapia se puede resolver problemas. ¿Y qué me dice si es una persona que acaba de perder el trabajo? Y justamente su depresión o probablemente parte de las causas se están debiendo a problemas económicos. Eso quizás no sería un espectro más social. Entonces, esto que solíamos llamar biopsicosocial pues, cobra súper importancia, ¿no? Demeritar una disciplina, justamente un estudio tan holístico, nos lleva a estos problemas. Y justamente no son problemas ni siquiera académicos, son problemas en donde está en medio la vida de una persona. Entonces, yo sí hago un llamado, no de repente a decir que esta opinión es incorrecta, pero sí de repente sostener de mejor manera a qué se hace referencia en este tipo de divulgación. Yo, por ejemplo, entiendo que el propósito de este meme era de repente hablar sobre los efectos secundarios de los fármacos, ¿no? Que por supuesto existen, por supuesto que existen, pero no podemos negar que también el fenómeno de la depresión se puede estudiar desde las disciplinas de la biología, desde propiamente la psicología y también desde un campo sociológico, ¿no? Por ejemplo, una ciencia social como tal. Entonces, a veces el reduccionismo desde nuestro campo nos hace perder un poco la perspectiva. Entonces, siempre que se dé divulgación, a mi humilde opinión, hay que darle información de manera más clara y no sesgarla, ¿no? Yo creo que la intención fue buena, quizás hablar de aplanamiento emocional, pero creo que era lo que se refería, creo que en Ver Más decían eso, pero cuando se le responde a los usuarios, que muchos de ellos hablan de sus experiencias personales, sobre todo en páginas donde de divulgación científica o de repente de psicoterapia, pues tampoco es de meritar, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos, que muchas veces, por ejemplo, ayudan a estabilizar a las personas para que puedan justamente llevar un tratamiento psicoterapéutico, que no son contrapuestos, lo sostengo. Muy bien, siguiente lámina. Bueno, este es otro meme que por ahí vi y decía, ¿no? La neurociencia no estudia la conducta, ya que hay que dejar usar el prefijo neuro para todos. No es neuroeconomía ni neuromarketing, en todo caso, al tratar de explicaciones sobre cómo los mecanismos conductuales
juegan un rol en el comportamiento económico, podríamos hablar de psicoeconomía, ¿no? Bueno, este post, por supuesto, es un post divulgativo, es un meme, pero entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Diría el dicho. Coincido parcialmente en el sentido de que, pues sí, ¿no? Ahora tenemos una oleada de que ya le pones a un libro neuromarketing, neurocoaching y pues ya todo el mundo lo compra, ¿no? Por el auge casualmente del término de las neurociencias. Sin embargo, de cierta forma, es imprecisa la primera oración, donde dice, la neurociencia no estudia la conducta. Por eso es que en una de las láminas anteriores lo puse en signo de pregunta, de interrogación. Es complejo dar una definición de neurociencias, porque la definición es hablar de neurociencias, porque son varias disciplinas que conforman a las neurociencias. Y no se debe desmeritar porque las neurociencias casualmente es el estudio, en este caso del sistema nervioso, no solamente el central, en donde tiene un correlato justamente con el comportamiento. Citando al doctor Alcaraz, que no puse una lámina de uno de sus libros, ¿no? Él, por ejemplo, sostiene, la definición que él da de neurociencias es mejor dicho, hablar de una correlación, buscar la correlación, el correlato entre la conducta con correlatos cerebrales, en este caso, ¿no? Yo creo que es una definición que más o menos se acercaría o se asomaría más a los hechos, ¿no? Porque sí, hablamos de correlatos principalmente, no necesariamente de causas como tal. Y decir que la neurociencia no estudia la conducta, habría que ver qué disciplinas de las neurociencias sí están involucradas con la conducta, porque dentro de una de ellas, por solo citar un ejemplo, existe la neurobiología de la conducta. Cuando incluso se van estudiando, haciendo una investigación donde quieres ver algún aspecto neurofisiológico y también a su vez lo quieres hacer una correlación con los aspectos conductuales o los registros conductuales que llevas, por decir en un modelo animal, se me ocurre rata, estás estudiando conducta, pero comparándolo con un aspecto desde una disciplina biológica. Entonces, a veces, como les decía, ¿no? A veces cuando estamos desde la psicología observamos que nosotros es como que somos un gremio y decimos, no, yo solo soy el que estudio conducta. Bueno, ya que tanto, que el etólogo también entre, ¿no? Pero no, o sea, en realidad no es una buena práctica desmeritar. Y es más, lo he escuchado también de ciertos biólogos, ¿no? Que también desmeritan lo que hacen los psicólogos en psicología comparada. Eso no está bien. O sea, personalmente yo digo eso, no está bien que desmerites la disciplina solamente porque a ti no las has estudiado, quizás no te interesa, ¿no? Entonces es, a mi parecer, una forma de, no de que decirles a ustedes que eso está mal, ¿no? Sino es una forma de repente invitarlos a reflexionar y justamente indagar más en el tema. No me crean, todo lo que les estoy diciendo de repente puede ser mentira. Vayan a las fuentes, que ahí se las estoy poniendo, y pues vayan andando, los que desean, por supuesto, ir buscando la información necesaria e ir sacando sus propias conclusiones, porque de eso se trata. El conocimiento no se impone, no se gana. Y bueno, esta lámina quería mencionarles que es del SPAM, es un boletín de aquí de lo que se le llamaba la Sociedad Peruana de Análisis y Modificación del Comportamiento Peruano, en donde, por ejemplo, si ustedes pueden tener acceso a esta revista, que es del año que aquí figura, perdón, podemos ver, y incluso en las otras, creo que salieron solamente unos cuantos números, casi siempre en nuestro medio, por lo menos voy a hablar el peruano, que es el que conozco, casi usamos de manera casi como sinónimo o equivalente, analista del comportamiento, modificador de conducta, o incluso ahora, ¿no? Científico del comportamiento, de la conducta. Entonces, realmente será lo mismo, realmente es así. Mi respuesta, hasta lo que he podido revisar, no digo que eso sea una verdad absoluta, es que los términos varían
de acuerdo no solamente a la región, sino a un contexto histórico. Los términos van cambiando con el tiempo, pero sí sería importante hacer esa diferenciación, a mi parecer, por supuesto, entre lo que es un analista del comportamiento que se dedica a trabajar en laboratorio o hace investigación, un rol como investigador, a aquel analista del comportamiento que se dedica a hacer, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, como terapia de conducta. Yo creo que esa diferencia es bastante importante, y no solamente porque se usen o no se usen términos, sino estos términos es importante saberlos diferenciar o saber de repente en qué contexto se dio para poder entender cuando lees un artículo o cuando de repente vas a ir a un simposio de estos años y más o menos saber a qué línea o a qué evento te vas a presentar o entender bajo qué lógica o qué óptica están teniendo, ¿no? En este caso, si será más de corte tecnológico o de un corte más de repente relacionado a investigación básica. Solamente lo dejo allí eh, como una reflexión y bueno, ya para ir culminando, pongo estos 3 puntos, ¿no? ¿Por qué se sigue usando como equivalentes estos términos? Analizar la conducta científica, el comportamiento, modificador de conducta. ¿Por qué? Habría que preguntárnoslo y también averiguarlo, ¿no? El estudio del comportamiento de una especie no solo admite una sola disciplina. Hasta el momento la información, muy breve por cierto, que les he podido compartir el día de hoy, les he tratado de mostrar que el estudio del comportamiento como tal de un tipo de especie, en este caso sea animal o humana, pues no solo admite en este caso a la psicología, ¿no? Ya sea psicología como tal o psicología comparada. Y 3, una reflexión que quizás lo hice con las capturas de pantalla de los memes, ¿no? Se gana algo desmeritando otras disciplinas porque no son de tu interés o porque quizás no eh, solo sabes algo muy superficial de la disciplina, ¿no? Entonces eso también es una reflexión que se las comparto porque en su momento, hasta el momento, la sigo haciendo. Bien, conmigo eso sería todo. Quedo presta a cualquier comentario. Muchas gracias, Flor, por tu presentación tan interesante y, bueno, tan importante también a tocar. Igual, si hay una pregunta por el chat, tanto por Facebook y por acá por el Zoom, la pueden hacer. Pueden levantar su manita y yo les activo el micro o lo pueden hacer por el chat, no hay problema. Me parece que había una duda, una pregunta acá de Rogelio, Ujú. acá en el Zoom, que dice, ¿la etología tiene métodos experimentales propios, entre comillas, como en el caso del conductismo en la cámara de acondicionamiento? Eh, Propios sí los tiene, es decir, por ejemplo, cuando se hace un etograma, es una forma de tratar de organizar la información, pero por supuesto que la etología toma los conocimientos ganados en la psicología comparada, cuando estudian una forma de repente de condicionamiento. Lo que sí he observado es que en etología se toma mucho más atención, por ejemplo, hallazgos que ya se tienen en la psicología comparada americana, ¿no? Por ejemplo, esto es condicionamiento operante y así, ¿no? Todo lo rico, el conocimiento ganado desde la psicología americana, pues ahí lo toman. También toman como un concepto muy cerrado en biología de que esto es condicionamiento pavloviano clásico y así se queda, ¿no? Y de repente cuando quien estudia desde, obviamente, la psicología, va observando que, digamos, algunos hallazgos que están en los textos como de, ¿cómo decirlo?, como de facultad, pues no son del todo precisos o muy precisos. Pero sí, o sea, sí la etología tiene ciertos métodos propios que ha ganado. Eh, un gran ejemplo es, por ejemplo, la forma de registrar eh, de los etólogos cuando registran, por ejemplo, cuando las aves están eh, circunscritas a una región y están teniendo ciertos patrones de comportamiento del vuelo o los chillidos que emiten, a, cuántas, a cuántos hertz se pueden escuchar y definitivamente tienen todo un background en eso, hacen sus etogramas sobre eso, pero también se valen, por supuesto, de las herramientas que se han ganado en la psicología, ¿no? No tendrían por qué ser disímiles.
Muchas gracias, Flor. Aquí hay otra pregunta y nos dicen si la psicología no es la única ciencia que estudia la conducta, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nos diferencia de la psicología con otras ciencias? Con la sociología o con la antropología o de repente con... De repente lo que nos puede diferenciar no es hablar solamente de que algo se da en un contexto como tal, es de repente decir que la psicología, hablarlos desde una subdisciplina de la psicología. ¿A qué me refiero, no? Yo sé que psicología es un término muy general que puede implicar muchas otras áreas, pero lo que nos puede diferenciar es, por ejemplo, cuando tú hablas de psicología, decir, yo desde por decir, el ASC o desde, de repente, propiamente de la psicología comparada, estudio esto, ¿sí? Estudio, no sé, en este caso, el comportamiento que observo en los animales para traspolarlo en ciertas cosas en los humanos, ¿no? Pero mi propuesta justamente es esa, es tratar de hacer una mejor definición o cuando tú te refieres al momento de hablar, ¿desde qué psicología te refieres, no? ¿Desde qué subdisciplina de la psicología? ¿Por qué? Porque si hablas de psicología en general, pues justamente nos vamos a topar con esto. Y el debate que ocurre en muchas otras disciplinas, que también uno lo puede leer en artículos, es que de manera desgastante empiezan a decir, este es mi terreno y aparte ya suena muy gremial y yo estudio esto nada más. Cuando no, cuando un fenómeno en realidad tendrías que estudiarlo desde diferentes, en este caso, formas, en este caso el fenómeno lo tendrías que estudiar de diferentes disciplinas y la psicología lo estudiaría solamente con con la propuesta de una teoría psicológica. Ya existen propuestas de teorías psicológicas que estudian el comportamiento y no me refiero digamos, a procesos psicoterapéuticos o qué sé yo, sino hay propuestas que tratan de estudiar casualmente en este caso, al ser humano o el comportamiento de, por ejemplo, se hace una diferenciación, ¿no? Yo estudio comportamiento humano o soy científico del comportamiento humano, entonces, entonces ya entiendo que lo vas a referir desde este lado. Cuando dices, bueno, yo soy un psicólogo que estudia el comportamiento animal, esa sería la diferenciación. Estarías estudiando psicología, pero tu aporte sería decir desde qué psicología o desde qué subdisciplina la estudiarías. Sería mucho más específico, a mi parecer. Ok, muchas gracias. Ya nos queda un poco más claro eso. Bueno, acá Wilson nos comenta, bueno, agradecen por la ponencia, igual nos dicen muchas gracias, excelente ponencia, muy buena ponencia. Lo mismo por el Facebook. No sé si hay otra pregunta, si no ahí estaríamos culminando. Igual muchas gracias, Flower, por tu tiempo y por la excelente ponencia que acabas de brindar. No, gracias a ustedes por tolerarme. Ahí quedamos al pendiente. Muy buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes.